Muy buenas tardes con todos. Uno. Buenas tardes con todos. ¿Se oye bien? Gracias. Bueno, estamos en un momento especial. Hace un instante comentaba con algunos de ustedes que hay días buenos, días muy buenos y días no tan buenos. Este es de los especialmente buenos, por supuesto. Para mí es una ocasión especialísima poder conducir esta presentación del libro La categoría de cosificación en Lukács, obra de José Ignacio López Soria. Aprovecharé mi posición acá para decir dos palabras. En primer lugar, que para el fondo editorial ha sido una ocasión singularmente valiosa poder publicar el libro del doctor José Ignacio López Soria, y agradezco muchísimo a la iniciativa del Centro de Historia que dirige el ingeniero Gilberto Guamaní de organizar esta presentación. También quiero indicar que el libro está hoy a la venta al precio especial de 30 soles, no es el precio normal. Si quien desea adquirirlo puede hacerlo, pero también tenemos afuera la hermosa colección facsimilar de la revista Amaro. Los 14 números, 14 tomitos de Amaro se han reproducido minuciosamente en unas cajas diseñadas por Luis Durán, que fue el diseñador de gran parte de la revista, y están a disposición de ustedes. Quienes sean profesores o personal administrativo de la UNI pueden adquirirlo en cuotas mensuales, así se estableció. Bueno, yendo al tema de fondo, hay muchos temas de la filosofía que siempre conviene tratar, ¿no? Pero en una circunstancia mundial como la que atravesamos, tan extremadamente ominosa, donde pareciéramos estar como en 1910, digamos, ¿no? Hemos retrocedido, no sé cómo, 114 años, y el mundo se enfrenta a una inminencia bélica global, ¿no? Y hay que retornar, volver a discutir las cosas que la Gran Guerra y la Revolución de Octubre pusieron en la mente del pensamiento europeo. Ahora, en estas nuevas circunstancias, quizás aún más terribles que las de esa época, es muy importante que José Ignacio López Soria, un verdadero, por así decirlo, valor de esta institución, valor fundante, valor permanente, pues nos proponga una vez más retornar a la discusión sobre la impronta del capitalismo, ¿no? ¿Qué es lo que esto implica para nuestro tiempo, ahora que las cosas son parecidas, pero muy diferentes, por supuesto, a las que se podía imaginar en 1920, en los años 20 del siglo pasado? Bueno, quisiera pedirles que recibamos a la mesa con muy fuerte aplauso. Contarles cómo va a ser el desarrollo de nuestra reunión. Primero vamos a pedir intervenciones a los tres comentaristas. Luego va a haber una posibilidad de intervención de ustedes, para manera de preguntas o comentarios breves. Luego una segunda rueda de intervención de los comentaristas y finalmente las palabras del autor. No sé si les parece prudente. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pensar una intervención de unos 10 minutos, puede ser un poco más si ustedes quieren, pero creo que 10 es un tiempo prudente. Primero del doctor Becadín Martí Corena. Tenemos la alegría de conocerlo, muchos de los presentes, o una parte de los presentes. Él es físico de nuestra casa de estudio, tiene un doctorado en la Universidad de Grenoble, en Francia. Ha sido un combatiente presidente del CONCITEC,
la palabra, combatiente, presidente de Concitec, y es por supuesto alguien a quien apreciamos enormemente. Lo vamos a recibir con muchísimo afecto. Bien, esto acá no puedo llevar el micrófono. Hay un micrófono inalámbrico, entonces por favor, doctor. Mucho mejor. A ver, yo lo hago ya. ¿Y está prendido? Por favor. ¿Y eso? Bueno, en realidad los temas son más propios de Eduardo Rivero. Ellos son filósofos, señor, además hombre de acción. Son como Lucas, ¿no? Lucas murió en 1971. No sé si José Ignacio lo conoció personalmente. Estaba lleno. Bueno, yo voy a leer porque en realidad, como no soy especialista, lo que he hecho leer el libro es aprender, ¿no es cierto? Y aprender, y me ha gustado mucho, o sea, me ha agarrado realmente, ¿no? El tema es grande, son grandes temas lo que se tratan allí. La cosificación es un tema, la ética es otro, ¿no? la democracia es otro, etc. ¿no? Son puntos claves de la vida hoy como lo fueron en esa época, en 1900, al finalizar la guerra, durante y al finalizar la Gran Guerra. Voy a leer. El libro tiene 3 secciones. La primera, ¿qué es el marxismo ortodoxo? Es un escrito de Lucas que es muy necesario para conocer y comprender las preocupaciones propias de la época. Las 2 primeras décadas del siglo XX, con la Guerra Mundial concluida en 1918, la caída de 3 imperios, el austrohúngaro, de los Habsburgo, ¿no? Que había tenido 400 años y había surgido en respuesta a las incursiones turcas en la parte oriental de Europa. El imperio alemán de los Hohenzollern, por supuesto, desaparece, y el imperio otomano, que es el más grande hasta ahora construido en el mundo. Y por supuesto también el imperio ruso, que desaparece por la Revolución Francesa. O sea, 4 imperios desaparecen con la Gran Guerra de 1914, al 18. Y hasta... Bueno, las corrientes socialistas, sin embargo, llevaban ya 80 años de intenso desarrollo como un coronario de la Revolución Francesa, y habían surgido una playa de grandes teóricos y hombres de acción, sociólogos, políticos, economistas, filósofos, pero también científicos. Por ejemplo, esos son los años en que nace la relatividad, la mecánica cuántica, el psicoanálisis, etc. Y otros grandes logros de la ciencia de esa época. O sea, es difícil, y una vez escribí sobre el tema, que en Suiza, y en el sur de Alemania, en esa pequeña, surgen todas estas grandes revoluciones. Y también de ahí procede, ¿no?, el encuentro de los socialistas que estaban afincados en Suiza, huyendo de la guerra y también de la represión de sus respectivos gobiernos. Hay un resurgimiento además de la filosofía y la perspectiva de una revolución socialista mundial, así como el surgimiento del fascismo como reacción frente al bolchevismo emergente. La segunda sección del libro, que el doctor José Ignacio López Soria presenta hoy, lleva por título Hacia la categoría de cosificación, quizás la mayor alienación que produce el sistema de producción y el modelo social capitalista. Y la tercera sección es sobre la categoría de cosificación. Tomaré con sentido crítico las principales ideas expuestas en las 3 secciones del libro. Creo que me voy a extender un poquito más de los 10 minutos, pero voy a tratar de apurar la lectura.
Las ideas más relevantes del artículo de Lukács publicado en 1919, que es el marxismo ortodoxo, se funda o digamos surge a partir de una preocupación de Lukács y de sus contemporáneos sobre el hecho de que muchos marxistas eran atacados por apegarse excesivamente a la letra, es decir, a la Biblia, ¿no? a la teoría, ¿no? a lo que consideraban, como hacían los escolásticos. Eso es lo que dice el libro de José Ignacio, como hacían los escolásticos medievales, que cuando había alguna pregunta grande que responder, simplemente apelaban a la Biblia. Y ahí decían, bueno, aquí está la verdad, no miremos los hechos. Lo que está dicho aquí es la verdad revelada, y los hechos no tienen relevancia frente a la verdad revelada. Y eso es también lo que hacen muchos, por cierto, lo sabemos. Retrospectivamente también es lo que hacían muchos marxistas de esa época, y más todavía en los años, en las décadas que continuaron. Entre los propios marxistas no había consenso sobre cuál era un conjunto reductible de tesis que quien las pusiera en duda imposibilitaba que fuera marxista ortodoxo. Esto lo señala José Ignacio. Pero Lukács advierte que ser o no ser marxista no depende de la verdad de algunas tesis, sino del método. O sea, varias de las tesis incluso pueden ser erradas, pero erradas porque no se ha aplicado bien el método. Eso es lo que afirma Lukács. El método es el que hace a un marxista. Y el método es fundamentalmente la dialéctica. Es el más revolucionario dentro de la división del marxismo, es el más revolucionario procedimiento, método de llegar a la verdad histórica y por lo tanto a las exigencias sociales y políticas del momento. Y es la más revolucionaria, la dialéctica, en la medida en que suprime la diferencia. Es todo lo que diga, mayormente estoy leyendo lo que dice José Ignacio, entre teoría y práctica, y en que el nuevo hecho del pensamiento correcto, comillas, digamos, provoca cambios esenciales en el objeto al que se dirige el pensamiento, al traer como consecuencia la transformación de la realidad. Marx tomó de Hegel el método dialéctico, cuya esencia reside en que los dos conceptos no son rígidos encasillamientos, que una vez definidos no cambian nunca su sentido. Los conceptos no son formaciones mentales aisladas entre sí y abstractamente concebidas, sino realidades vivas que producen un proceso de tránsito, de salto permanente de una a otra realidad. Así concebidas, dice Lukács, estos conceptos constituyen un proceso en que se convierten necesariamente en lo contrario de su sentido original, en la negación de sí mismos, para después mutar nuevamente en una unidad superior y así sucesivamente, negación de la negación. De este modo construye Marx, por ejemplo, el desarrollo hacia el sistema productivo capitalista resultante de la expropiación consumada a los productores directos por la misma necesidad del sistema, del modelo del capitalismo, que lo lleva a su propia aniquilación. Esto es la expropiación a los expropiadores, es decir, a la revolución económica y social. El capitalismo produce entonces, como consecuencia necesaria de un proceso natural, su propia negación, la negación de la negación, una unidad nueva y superior. Eso es la definición interesante, fuerte del método marxista, esencialmente y ampliamente. Luego Lukács acusa a Bernstein, socialdemócrata alemán, quien, con el argumento de que la ciencia moderna se basa únicamente en hechos de la realidad, Lukács acusa a Bernstein de haber querido eliminar la dialéctica del razonamiento marxista. Bernstein, a su vez, acusa a Marx de haber forzado los hechos para someterlos al método dialéctico y exige un método científico verdadero e imparcial. La ciencia estaba muy en boga en esa época. Allí nace la gran revolución científica en esos años también, la última gran revolución científica. Pero la dialéctica, siguiendo a Lukács, es la fuerza revolucionaria de la doctrina de Marx, porque ninguna investigación pura, de hecho, sería capaz
visibilizar y entrever la inevitabilidad de la revolución y por lo tanto la necesidad de la acción revolucionaria. De ello solo es capaz la dialéctica. Solo con ella puede entenderse que todo orden social y de producción tiende a crear de sí mismo los elementos de su propia destrucción y caída. En el artículo, Lukács critica también al socialdemócrata checo-alemán Kautsky de trivializar el método dialéctico y con ello el ímpetu revolucionario del socialismo. Otra tesis hegeliana a la que se refiere Lukács en ese artículo dice que el todo es anterior a las partes. Para Marx, la economía política burguesa considera aisladamente los elementos del proceso económico y construye a partir de ellos el sistema de la economía. Señala Marx que esa ciencia económica explica cómo se desarrolla la producción en circunstancias dadas, pero es incapaz de explicar cómo se producen esas circunstancias o cómo se produce el proceso histórico que las crea. Yo tengo entendido que esa cultura, hay que profundizar en la cultura, que es un asunto sumamente complejo y difícil de decir. Para Marx, la economía política y la sociología burguesas consideran como leyes permanentes, eternas prácticamente, se consideran así como elementos necesarios al ser humano, circunstancias que son más bien de naturaleza histórica, es decir, variables, no son eternas las instituciones ni las circunstancias, que surgieron con el orden de producción capitalista. Claro, el orden capitalista está dispuesto a defender esa institucionalidad y ese modelo incluso de creencias. La producción, y desaparecerán con él estas instituciones y estos modelos, como por ejemplo la propiedad privada del tipo capitalista, la familia burguesa, el Estado de Derecho, etc. Allí, por supuesto, en cuanto al Estado de Derecho, ahora vemos la cosa retrospectivamente con mucho más cuidado, ¿no es cierto?, que como en ese momento entiendo lo veían ellos, o no sé si tal vez nuestros colegas críticos aquí, presentadores, van a poder decirnos algo más a este respecto. En ese mismo error caen los sindicalistas, según Lukács, cuando parten, o sea, los propios obreros sindicalistas, cuando parten de la abstracción de los conceptos económicos, vistos aisladamente, parten igual que los capitalistas, vistos para llegar a la abstracción de todo el sistema social, a su extrañeidad con respecto a la vida. De esta manera se quedan en la pura negación, no llegan entonces a la negación de la negación. Se quedan en la pura negación, en el rechazo abstracto, y así dejan de ver el camino que lleva a la futura sociedad proletaria. Critican agudamente algunas instituciones aisladas y abstractamente entendidas del orden social burgués, por ejemplo el parlamentarismo, pero frente a ellas no oponen otra cosa que el abstracto ímpetu revolucionario del proletariado, que deja de lado los objetivos concretos. La revolución obrera, la huelga general, se convierte a sus ojos en un fin en sí mismo, en una especie de mitología, desconectándose de la necesidad del gran proceso histórico. El genio de Marx, lo dice Lukács, está en haber evitado estas fórmulas abstractas, viendo la totalidad del sistema económico desde la perspectiva aún más vasta del proceso histórico social. La esencia de la concepción marxiana de la sociedad y método dialéctico consiste en el dominio incondicional de la completitud, de la unidad, de la totalidad por sobre el aislamiento abstracto de las partes. En la exigencia de esto, lo subrayo, en la exigencia de esto está el marxismo ortodoxo, ver la transformación de la producción desde la historia universal. Eso es ser marxista ortodoxo, según Lukács. Me parece bastante coherente. Marx vio la historia universal como un proceso unitario de liberación, siendo las fuerzas motrices de dicho proceso la lucha de clases y la transformación de las relaciones de producción, y ensambló orgánicamente estas fuerzas en la totalidad concreta del proceso histórico universal y de liberación. Marx fue capaz de ver el sistema productivo y social capitalista como necesario y como condenado a morir a la vez. Solo el método dialéctico de Marx nos da, dice textualmente Lukács, la posibilidad de ver los fenómenos sociales de manera de comprender su carácter necesario y al mismo tiempo transitorio
para ser destruidos. En este sentido, sostiene Lukács, no ha de sobreestimarse el poder de los sistemas institucionales existentes, ya lo hemos comentado, y su inevitabilidad, para que no sea la realidad objetiva la que dicte nuestras acciones, sino que con nuestras acciones influyamos sobre la realidad. Por ejemplo, el marxismo vulgar, así lo denomina al marxismo de Kautsky Lukács, en lugar de ver la guerra mundial, esto es un aspecto importante, en unidad con el proceso de descomposición histórica universal del capitalismo imperialista y consecuentemente de orientar la acción del proletariado hacia la revolución mundial que se sigue de dicho proceso, consideró como un hecho acabado, como verdadera realidad, la mera existencia de la guerra, vista aisladamente del proceso histórico universal. Por eso no vio detrás de la guerra la revolución mundial, que era la única que podría ser medida de la medida de la táctica, de la acción. Ahora vemos 100 años después, por supuesto, que hay otro tipo de problemas muy graves, ¿no? E incluso no es imposible, digamos, no es una excentricidad hablar de la posibilidad de desaparición de la especie humana, ¿no es cierto?, en la actualidad. No es una excentricidad, en esa época no se podía hablar en esos términos. Hoy tenemos totalmente otra visión del mundo. Entonces, algo así como la negación de la negación, es decir, hemos terminado un siglo después de estar en una situación análoga en muchos sentidos, como ha advertido Álvaro, pero en otros aspectos bastante distintos, ¿no? Bastante distintos. Conceptos de democracia, conceptos relacionados con el Estado de Derecho, con la conservación de la naturaleza, son fundamentales y esenciales. Y creo que lo que no se ha tenido en cuenta debidamente y que ha dado lugar a muchos traspiés en el movimiento socialista, tan noble, por supuesto, movimiento histórico, ha sido esencialmente de actividad la cultura. La cultura pasó a ser algo colateral, accesorio, que estaba al lado, no lo esencial, no lo central. El segundo, yo no sé, yo creo que no, esto es un poco extenso, no sé, Edilberto. ¿Puedo seguir? Un poquito de tiempo más tenemos. Bueno, hacia la categoría de cosificación. El 21 de marzo de 1919 llegó al poder, esto lo señala José, sin revolución armada, el proletariado húngaro. Conocemos esa historia, o sea, un año después de la Revolución Rusa, llega la Revolución Húngara. Lenin esperaba, por supuesto, en marzo del 2019 que la revolución llegara a Alemania. Era mucho más importante que llegara a Alemania a que llegara a Hungría, pero llegó a Hungría y además sin ningún balazo. Los mejores miembros de la intelectualidad, entre ellos Gregor Lukács, habían trabajado décadas para realizar, señala José Ignacio, en plenitud la posibilidad humana. Y se adhirieron con fervor al nuevo Estado Popular, que solo duró hasta agosto de ese mismo año. O sea, desde marzo hasta agosto, no hubo más. El nuevo gobierno, constituido por socialdemócratas, centristas y comunistas, que promovían la dictadura del proletariado, los comunistas, fue escenario de una enconada lucha ideológica. Bela Kun estaba muy influido por las tendencias izquierdistas rusas. Él había estado preso en Rusia durante el imperio, durante la guerra. Los líderes comunistas, por otro lado, tenían muy escasa formación teórica. A fines de 1928, Lukács recién se había adherido al Partido Comunista Húngaro. Durante el desarrollo de la guerra, la mayor preocupación de Lukács era el destino de la civilización occidental. Fíjense qué importante preocupación. El destino de la civilización occidental. En 1917 entendió que debía decidirse entre mantenerse entre la rebeldía individual sin dañar al sistema y la revolución colectiva. Y aquí José Ignacio señala, de ahí las dudas que preceden la decisión posterior posterior generosidad de entrega y la permanencia de vigencias que harán de Lukács un constructor de puentes entre la parte de la herencia de la civilización occidental y la nueva cosmovisión socialista.
La no conciliación, dice José Ignacio, con lo dado constituye el fondo energético de su filosofía, el de Lukács, porque lo prepara para teorizar sobre la cosificación. En diciembre de 1918 publica el artículo del bolchevismo como problema ético, otro gran tema de Lukács, prescindiendo de las consecuencias útiles o inútiles que se derivan de la implantación del bolchevismo. Lukács se plantea el problema desde el punto de vista ético, haciendo una reflexión sobre la madurez de las circunstancias y la destrucción de los viejos valores a fin de instaurar otros nuevos. Subrayo lo que voy a señalar ahora. Dice él, el problema ético consiste en considerar la democracia como perteneciente solo a la táctica del socialismo o como parte integrante de la que no es dado prescindir. O se puede prescindir de la democracia o no. Para responderse, considera Lukács que la lucha de clases como motor de la historia es una afirmación de la sociología marxista, mientras que la necesidad de crear un Estado que elimine la división de la sociedad en clases y con ello toda la opresión es un postulado utópico de la filosofía de la historia de Marx, un objetivo ético para un futuro orden del mundo. Pero la lucha de clases que está llamada a traer ese nuevo orden no contiene en sí misma ese nuevo orden. Para la liberación del proletariado es muy importante, se necesita un orden democrático, un orden social que elimine la explotación sin establecer el terror. En esta profesión de fe democrática está ya la raíz de la divergencia de Lukács con Bela Kun. Y supongo yo que con la Tercera Internacional, no lo sé. Propone Kun la adopción de una constitución que, como la rusa, niegue el derecho a elegir y ser elegido a aquellos que ocupaban a obreros asalariados con fines de lucro, a los que vivían de rentas que no provenían de sus trabajos, a los comerciantes y mediadores privados, a las monjas y a los clérigos, y a los policías y miembros de la casa reinante, y a los enfermos y delincuentes. Kun y sus muchos seguidores consideraban que la dictadura de los consejos era la única vía adecuada para la erradicación de la explotación. En ellos no hacían mella las preocupaciones éticas de Lukács, sus colegas, sus compañeros del Partido Comunista. Y ya vemos retrospectivamente que muy pronto el estalinismo se encargaría de aplastar esa predisposición. Los bolcheviques exagerados creen que del mal, entre paréntesis, dictadura o terror, puede nacer el bien, supresión de toda opresión, que la mentira conduce hacia la verdad. José Ignacio señala lo siguiente: si la transformación de la vida económica consiste en la aniquilación de las viejas estructuras y en la creación de estructuras nuevas, es decir, en la unificación y la organización exterior de la vida, la tarea de la educación radica en la transformación interior del hombre. José Ignacio menciona a Lukács también, que justifica la dictadura del proletariado solo como preparación de las circunstancias que conducen a la democracia proletaria. Subrayo las siguientes frases: una vez eliminadas las clases, la dictadura sería superflua y por lo mismo amoral. Para que esto sea posible, es indispensable una autoconciencia del proletariado, de su elevación ética y espiritual, de su capacidad de juicio y de sacrificio. Todo problema entonces, incluso el de la producción, se convierte en un problema ético. Quisiera aquí subrayar que esa transformación, esa capacidad, yo la he visto en muchos obreros, trabajadores, líderes, políticos. Sí la he visto, esa elevación, esa capacidad de sacrificio. Pero elevación espiritual, muy poco en realidad. Muy pocas veces se ha adoptado. Y eso me parece que es igual en todos los partidos. He vivido en Francia, en Europa en general, 5 o 6 años, y he visto eso. No ha habido hombres nuevos, no se ha formado un hombre nuevo, que era de lo que se hablaba originalmente. José Ignacio señala: no es difícil advertir que la revolución que Lukács postula opera fundamentalmente en el ámbito de la conciencia. Solo la transformación interior del hombre
del hombre de la ética individualista a la ética socialista justifica en último término un proceso revolucionario. En 1956, o sea, el mismo año en que la invasión soviética de Hungría para callar su contestación al estalinismo, Lukács escribió: si exigimos la república es porque queremos reforma agraria y reforma fiscal, nueva política social y nueva educación. En una palabra, queremos el renacimiento interior, económico y social de Hungría. La república es solo un instrumento para la realización de las esperadas reformas económicas y sociales, que son los únicos verdaderos objetivos de la revolución. Y subrayo lo siguiente: José Ignacio López Doria señala que Lukács se esfuerza por acercar a Hegel y a Marx desde una posición que aporte nuevas perspectivas en la interpretación de las teorías de Marx y que al mismo tiempo bordeen los límites de la desviación y del error tolerables, todavía porque aún no se había entronizado el dogmatismo que acalló y aplastó luego toda posibilidad de discrepancia. Ya me acaba de callar Álvaro y yo lo obedezco respetuosamente. Bueno, yo no podría prescindir de ninguna de las frases que ha empleado el doctor Marco Corena, pero como él se ha extendido un poco, creo que nos estamos obligados a cambiar un poco los tiempos. Tendremos 20 minutos para cada exposición, no va a haber segunda vuelta, evidentemente, y luego de las intervenciones pasamos al comentario del doctor. La segunda intervención, por 20 minutos, es del doctor Eduardo Cáceres, filósofo, por cierto, miembro del directorio de APRODE, esta institución clave, en verdad, para la defensa de los derechos humanos. Sus temas de trabajo son múltiples, pero especialmente aquellos de derechos económicos, sociales y respecto a la violencia, ¿no? En los tiempos en que hay quien se atreve a decir que los derechos son una aberración, bueno, pues es especialmente urgente escuchar al doctor Cáceres, por favor. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa al costado de José Ignacio, que es un gran amigo y un tremendo pensador peruano. Y recuerdo acá, y quiero comenzar con esto, que cuando comenzamos hace varias décadas ya, y también estuvo por ahí, cuando comenzamos su casa de estudio del socialismo, una de las primeras actividades que hicimos fue un seminario sobre el marxismo contemporáneo. Fueron más de 10 conferencias, creo que hasta 20, ¿no? Y ese seminario lo hicimos aquí en la UNI, ¿no? Justamente por la generosidad de José Ignacio, y en ese seminario, obviamente, José Ignacio habló del Lukács, como correspondía, ¿no? Entonces es un gusto volver décadas después a la UNI para volver a conversar, ¿no? sobre estos temas que creo que son fundamentales en nuestro tiempo, como se ha mencionado. Y de paso encontrarme con esta extraordinaria realización. Yo felicito en ese sentido a la universidad y a quienes están más cerca de esta iniciativa de la reedición de Amaru, ¿no? Creo que es un hito en la cultura peruana, en todas sus dimensiones, y que creo que nos ayuda a entendernos mejor como país. Bueno, sí, compartir con ustedes algunas reacciones al texto, ¿no? He leído el texto en detalle, siento que me falta volverlo a leer para terminar de saborear lo que trae y seguir pensando en lo que nos propone, ¿no? Pero quisiera compartir algunas reacciones para a su vez invitarlos a ustedes, invitarlos a ustedes a hacer ese camino, ¿no? Ya Benjamín nos ha avanzado con una presentación particularmente de las dos primeras secciones del libro, del texto, y algún comentario al respecto quisiera hacer, y sobre todo concentrarme quizás en la tercera sección, porque son tres, ¿no? Efectivamente, la primera es la traducción original del húngaro de ese texto, que es marxismo ortodoxo,
la versión que conocemos de Historia, Conciencia y Clase del libro. El libro, dicho sea de paso, es una recolección de ensayos, ¿no? De ensayos que fueron publicados en diversos momentos y que después el autor ordena para publicarlos en libro. Curiosamente, un estilo de trabajo muy similar al de José Carlos Mariátegui, ¿no? Va reconstruyendo ensayos en función de las coyunturas, de los desafíos políticos y teóricos del momento, y después lo articulan como libro, ¿no? Y entonces José Ignacio nos ofrece, y es una exquisitez, la traducción del texto en húngaro, que es una primera versión del texto que después se publica en alemán, que es el que se incorpora en el libro propiamente dicho, ¿no? Y como bien se ha dicho, ahí el tema central es la crítica al marxismo vulgar y la recuperación de la dialéctica revolucionaria, como el tema fundamental, ¿no? Ahí lo dejo simplemente señalado porque va a ser un tema permanente a lo largo de Historia, Conciencia y Clase y en la historia propiamente del marxismo, ¿no? La segunda parte a mí me trajo muchos recuerdos por lo siguiente. Yo, como le decía José Ignacio, en los años 80, inicios de los 80, leí su trabajo de lo utópico, de lo trágico a lo utópico, que es un trabajo muy erudito pero muy profundo y muy provocador sobre el joven Lukács, ¿no? O sea, cómo va evolucionando él ya era un intelectual de prestigio antes de afiliarse al partido, al marxismo, ¿no? Tenía un prestigio como filósofo, como pensador de la cultura sobre todo, y entonces ahí va madurando una actitud trágica, ¿no? La tragedia de Europa, otra vez un tema que también vamos a encontrar en Mariátegui, ¿no? La idea de la tragedia de Europa. Y el libro de José Caro nos presenta cómo se produce la transición de esa visión trágica del mundo a una visión utópica, ¿no? Como desreconciliación con el mundo, ¿no? Como la toma de distancia, ¿no? Y yo diría que este libro que estamos comentando hoy día viene a ser de alguna manera una suerte de continuidad con el anterior, porque nos presenta a Lukács transitando de lo utópico a lo político, ¿no? A lo político, al marxismo, ¿no? Entonces, de lo trágico a lo utópico, Lukács hasta el 18 aproximadamente, ¿no? Y de lo utópico al materialismo histórico, a la visión materialista de la historia, ¿no? Y al compromiso político, lo que aquí se nos presenta como producción y trabajo de Lukács entre el 18 y el 22 más o menos, ¿no? Que es el momento en que se escribe el último de los ensayos que están contenidos en Historia y Conciencia de Clase. Es el segundo, a mí me parece muy importante ese segundo texto porque en síntesis nos da cuenta del proceso de descubrimiento y de profundización de la categoría de cosificación, que no es original de Lukács, está presente por ejemplo en Simmel, que es el teórico de la cultura justamente, ¿no? y que tiene un libro sobre el dinero, y es ahí donde aparece explícitamente la palabra, y seguramente aparece en otros textos del momento también. Pero lo interesante de este segundo capítulo es cómo José Ignacio reconstruye el proceso de descubrimiento, maduración, de cercanía de diversos intelectuales relevantes de Europa occidental, y esta parte que es frontera entre Europa occidental y Oriente, ¿no es cierto? Europa del Este, a esto que después se va a tematizar como cosificación, ¿no? Y entonces ahí se menciona a Simmel, se menciona a Weber por el tema de la burocratización, ¿no? Que es un componente de esta visión crítica, y cómo Lukács madura en ese terreno y de ahí da un salto, digamos así, a descubrir más allá de la apariencia, como él dice, ¿no? De la cosificación, la raíz de la cosificación en la sociedad burguesa y en el capitalismo, ¿no? Y esta relación entonces entre marxismo y pensamiento, llamémoslo burgués en general, avanzado, es un rasgo muy importante que se trabaja en este segundo capítulo, y que otra vez me trae a consideración, porque ese es un problema permanente, ¿no? Sobre todo en el marxismo dogmático. Yo recuerdo mucho, hay una enciclopedia por ahí que seguramente ya no se menciona, la enciclopedia oficial, la historia de la filosofía oficial de la Unión Soviética tiene filosofía antigua, filosofía moderna, Marx, ¿no? Y después viene la decadencia del pensamiento después de Marx. Como que todo lo que viene después de Marx es decadencia, ¿no es cierto? Y justamente la actitud de Lukács es otra, como la actitud de Mariátegui fue otra también, ¿no?
tengo acá la cita de Mariátegui, y dice: el marxismo toma la obra del pensamiento capitalista en el punto en el que éste, vacilante de sus extremas consecuencias, renuncia a seguir adelante y empieza su maniobra de retroceso. Su misión es continuar con esa obra, ¿no? O sea, le reconoce, ¿no?, a las distintas expresiones del pensamiento burgués en los distintos terrenos el acercarse a la problemática de la sociedad burguesa, acercarse a descubrir sus contradicciones, sus conflictos, sus aporías, y ahí un poco como que detenerse, asustarse, replegarse, pero lo que se hace es continuar con eso, ¿no? De lo que se trata no es de condenar eso, sino de sacarle el máximo provecho a eso, y eso es lo que Lukács hace con todos estos contemporáneos notables que tiene además, ¿no es cierto? Sombart, Weber, los neokantianos, ¿no?, particularmente los de la escuela de Baden, ¿no?, Dilthey con las ciencias del espíritu, etcétera, ¿no? Entonces eso me parece que es un tema importante, ¿no? Y el tema central del libro ciertamente es de la cosificación, ¿no es cierto? Y ahí, desde un punto de vista marxista, obviamente la conexión más importante viene a ser con el tema que está en Marx del fetichismo de la mercancía, ¿no? El famoso, creo que es el 6º capítulo de la primera sección del Capital, el fetichismo de la mercancía, ¿no es cierto? Es curioso señalar de cómo ese capítulo ha tenido un papel decisivo en el desarrollo de la corriente más radical revolucionaria del marxismo, ¿no? Y en particular lo menciono por una cosa que Lukács no conocía al escribir su texto. Probablemente sí lo conoció después en la década del 30, cuando trabajó en el archivo Marx Engels, ¿no?, en Moscú, con Riazanov. Y es que en los cuadernos filosóficos de Lenin, que son los cuadernos que él escribe en 1914, cuando está exilado en Zúrich y se desata la guerra, y a Lenin no se le ocurre nada mejor para enfrentar esa tragedia que fue la guerra, que fue la destrucción del movimiento socialista en la práctica, ¿no es cierto?, que ponerse a leer a Hegel. Y se puso a leer la ciencia de la lógica, además, ¿no?, que no es de los más fáciles de Hegel, ¿no? Y lo lee, y comenta, y anota, etcétera, ¿no? Y son todas sus notas, sus cuadernos son extraordinarios, ¿no? Son extraordinarios porque y se emociona con Hegel, y a uno le dice Hegel, sigue, y como que dice Hegel se detiene ahí, no va más allá. Y en un punto dice, se acabó. Durante 50 años no hemos extendido el Capital porque no hemos leído a Hegel, ¿no? O sea, esta es su condena de todo ese marxismo evolutivo, dogmático, ¿no es cierto? Está en esa sintetización de frases, y en particular hace referencia a ese capítulo del fetichismo de la mercancía. Entonces podrá decir, pero eso no es muy abstracto, quizás, ¿qué tiene que ver el fetichismo de la mercancía con la política, ¿no? Bueno, creo que Lukács, en el capítulo que va a ser el central sobre ese tema, ¿no?, sobre la cosificación, nos saca a la luz por qué es tan relevante una recuperación dialéctica de este capítulo de Marx, o de la noción misma de cosificación, ¿no? Antes de eso, como digo, el texto de José Ignacio se va a concentrar en lo que en el libro Historia y Conciencia de Clase es el capítulo 4, si no me equivoco, ¿no? Pero antes de eso, José Ignacio hace una cosa muy interesante, que es reconstruir la historia de Historia y Conciencia de Clase. Es decir, ponernos en orden cronológico los textos que en el libro no están en orden cronológico. O sea, al publicar Lukács el libro, hace un reordenamiento de los capítulos, ¿no? El primer texto publicado, efectivamente, que sí está en primer lugar en el libro también, ese sí mantiene el orden, el más antiguo, digamos así, es justamente que es el marxismo ortodoxo, que es de marzo del 19, y que había sido publicado junto con otro texto muy importante, se ha mencionado, que es Táctica y Ética, que es el texto de ruptura diría yo, de Lukács con su visión más utópica, ¿no?, que está planteada como tragedia, como drama en el texto anterior, el bolchevismo como problema ético. Pues bien, que es el marxismo ortodoxo, es el primero, y después viene el cambio estructural del materialismo histórico en junio, en fin, no voy a entrar ahora al orden, pero el orden, y es muy importante porque
A veces el orden lógico no coincide con el orden cronológico, ¿no es cierto? Y en este caso, José Ignacio nos plantea un orden reordenado, o sea, leer en otro orden, historia, conciencia y clase, que seguramente nos ayudará a descubrir algunas continuidades y también algunas rupturas. Además, es muy importante cruzar esta cronología con la cronología política, sobre todo con el hecho decisivo de la toma del poder en Hungría, ¿no? Que sucede en mayo, si no me equivoco, ¿no? Del año, ¿no? Marzo del año 19. Y con los distintos roles que va subiendo Lukács al interior del proceso, ¿no? Comienza como comisario de cultura, pero después termina como comisario, ¿no? O sea, metido en la guerra civil, y ahí tiene que tomar opciones y las toma con toda lucidez y consciente de toda la tragedia que implicaban seguramente muchas de esas opciones. Bien, como digo, lo central, el texto central al cual José Ignacio dedica su reflexión, su análisis, es el texto que aparece en Historia, Conciencia y Clase, con el título La cosificación y la conciencia del proletariado, ¿no? Que es el texto final en términos cronológicos, si bien en el libro aparece como un texto central, ¿no? Cronológicamente es el último de los ensayos, pero en el libro es puesto en el cuarto lugar, si no me equivoco, en todo caso al medio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como digo acá, la relación directa, además, lo cita textualmente Lukács, es la reflexión de Marx en este capítulo, de la primera sección del Capital, sobre el fetichismo de la mercancía, ¿no? Y ahí va a descubrir Lukács y José Ignacio un trabajo realmente muy difícil de intentar resumirlo, ¿no? Simplemente comentar y algunas reacciones, ¿no? Descubrir que justamente este tema de la cosificación, ¿no? O sea, de la transformación, del encubrimiento de las relaciones sociales por cosas y del entendimiento de que el mundo es una colección de cosas, es el fundamento de la sociedad burguesa, del capitalismo, y tanto mercancía, pero de la sociedad burguesa en su conjunto. Y ahí es donde se recupera esta dimensión de cultura, que es muy importante, ¿no? Uno podría pensar que la crítica marxista se reduce a una crítica de la economía, entonces, claro, la mercancía, la fuerza de trabajo, etcétera, ¿no? Y resulta que no es así en Marx, por supuesto, y menos aún en Lukács, que descubre en esa categoría de cosificación aquel proceso a través del cual en la sociedad burguesa todos se transforman en objetos estables, cerrados, ¿no? Que a lo más tienen relaciones externas entre sí, causa-efecto, ¿no? Pero que son entes cerrados, ¿no es cierto? Cerrados y incomunicados entre sí. Hace referencia a los análisis de cosificación en Simmel y Weber, considerando que ellos ambos se quedan en la inmediatez de la cosificación, o sea, no van más allá, sino van a la sociedad que genera. Si bien analizan aspectos del proceso de cosificación, no analizan su enraizamiento con la sociedad burguesa y con el capitalismo, ¿no? Hay una extraordinaria síntesis propia de un maestro como José Ignacio de cómo esto tiene que ver con toda la historia de la filosofía moderna, ¿no? Esto arranca con el proceso de desencantamiento del mundo, de racionalización de la vida, desarrollo de la ciencia, la matematización del mundo, ¿no es cierto? Descartes por ahí, cómo esto llega a un punto de crisis y cómo el idealismo alemán intenta resolver esa crisis, ¿no? Y se da un avance significativo con Kant, al afirmar el rol del sujeto en el proceso de conocimiento, al afirmar la diferencia entre la cosa que es conocida y algo más que está más allá, ¿no? Que es esta famosa cosa en sí. Y después Fichte, que me pareció interesante, ¿no? Como parece que para el propio Lukács era muy importante, y José Ignacio lo resalta, y en particular Hegel, ¿no? Que busca restablecer la unidad perdida en estas antinomias, ¿no? Entre sujeto-objeto, ¿no es cierto? Entre vida y razón, etcétera, ¿no? Y la resuelve inventándose un sujeto que es sujeto-objeto, que es el espíritu absoluto, ¿no? Y ahí lo resuelve y no lo resuelve a la vez, pero deja sentado el escenario para tratar de descubrir un sujeto concreto que efectivamente esté en las condiciones y en la posibilidad de resolver esta antinomia fundamental entre sujeto y objeto. Bien, como digo, hay muchas cosas que se podrían comentar así en detalle, pero prefiero ir a
a lo fundamental, ¿no? Hegel llega al límite del problema, ir más allá, y hay una fórmula que usa José Ignacio que me parece muy evocadora, ¿no? Es que para ir más allá de Hegel hay que ir más allá de la razón, y José Ignacio es una frase muy provocadora pero muy profunda, ¿no? Hay que ir a donde el hombre juega, donde el hombre juega, ¿no es cierto? O sea, más allá de la razón, donde juega, donde la estética salva los contenidos del mecanismo cosificador, ¿no? Y bueno, Lukács, por su trayectoria previa, ¿no? Y creo que José Ignacio hace bien en dedicarle un párrafo muy sustantivo, muy denso y muy hermoso, ¿no? Al papel de la estética y del arte como un terreno en el cual se puede producir esta reconciliación del sujeto-objeto, porque aparece la posibilidad de un sujeto que se objetiva en su producción, ¿no es cierto?, la obra de arte, y un objeto que deja de ser objeto separado del sujeto, ¿no? Esa relación que se establece, pero que en la obra de arte queda pues como una producción particular, ¿no es cierto?, que no se generaliza en la sociedad. Quizás ahí está la diferencia con los de Frankfurt, ¿no? Que se concentraron mucho en la obra de arte como la posibilidad de ser ese espacio de reconciliación o de emancipación, y perdieron de vista la sociedad como totalidad, ¿no? Hegel deja un método, el método dialéctico, dice José Ignacio, cogiendo de Lukács, el método dialéctico que apunta más allá de la propia sociedad burguesa. Y ese método debe pasar a otras manos para efectivamente superar dos cosas, ¿no? Las antinomias del pensamiento moderno y, por otro lado, la descosificación de la sociedad burguesa. Son dos procesos simultáneos, diferentes pero simultáneos, ¿no? Son resolver las antinomias de la sociedad burguesa, que ya fueron identificadas y planteadas por Kant, ¿no?, brillantemente en la crítica de la razón pura, y por otro lado la descosificación, que es particularmente así, fue sacada a la luz como cosificación, como un problema a resolver, particularmente por Marx, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la sección más importante del libro, que yo recomiendo sinceramente leer con suma atención y leerla varias veces, es la que lleva por título El sujeto-objeto idéntico, ¿no? El sujeto-objeto idéntico. ¿Dónde encontrar? ¿Es posible reconciliar estos dos aspectos, sujeto-objeto, en un sujeto-objeto idéntico? ¿O nos tenemos que resignar al espíritu absoluto, que sería el que al final reconcilie de una historia de la cual somos apenas, no sé, participantes secundarios? Y bueno, ahí entonces es que Lukács introduce el tema del proletariado como el sujeto-objeto idéntico, ¿no es cierto? ¿Por qué sujeto-objeto idéntico? ¿No? Porque el proletariado tiene esta particular condición de ser la clase social que se ha convertido en el objeto por excelencia de la sociedad capitalista, porque la mercancía por excelencia del capitalismo es la fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo es el proletariado, pero a la vez que no deja de ser sujeto que toma conciencia de su condición de ser objeto, y en tanto tal se abre la posibilidad de superar esta dicotomía entre sujeto y objeto, ¿no? En fin, todo eso está desarrollado ahí, pero yo creo que el texto de Lukács y las reflexiones de José Ignacio nos llevan a una afirmación muy potente y tremendamente, yo diría, vigente, ¿no? Vigente, o sea, en un contexto de, quizás repensándola ciertamente, ¿no? O sea, un siglo después, en medio de las profundas transformaciones que ha vivido el capitalismo y que ha vivido la sociedad burguesa, pero que en el fondo sigue teniendo un contenido fundamental, un núcleo de verdad muy potente, ¿no? La sociedad, la economía, el capitalismo y la sociedad burguesa se basa en una creciente y agresiva cosificación. Esto que Habermas ya va a llamar más recientemente la colonización de todos los mundos de la vida. Un capitalismo que no se queda en la economía, sino que salta de la economía a la vida social, a la vida cultural, salta a la subjetividad misma y todo lo cosifica, ¿no? Y en esa cosificación los sujetos se transforman en objetos, ¿no? Porque se transforman en engranajes de un sistema que supuestamente funciona de manera automática, el capitalismo, ¿no?
Pero a su vez, estos sujetos transformados en objetos por el capitalismo no pierden la posibilidad de reconocerse como sujetos y de, por lo tanto, plantearse la posibilidad de una transformación, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con el papel de la historia, con la idea de totalidad, que no lo hemos mencionado, pero que se desarrolla muy claramente en el texto. Y creo que en ese sentido, no lo menciono, simplemente hay quizás un solo párrafo del asunto. Sí, es que más allá del rol que se asigna al proletariado en este proceso de configurarse como sujeto-objeto idéntico, probablemente con los desarrollos contemporáneos del capitalismo se abre la posibilidad de una visión incluso más universal de esa posibilidad. Y hay una cita de Lukács que textualmente menciona José Ignacio, que dice lo siguiente: por eso, toda relación humana que rompa con esa estructura, con la estructura de la cosificación, es decir, con la abstracción que ignora la personalidad total del hombre, con su subsunción bajo un punto de vista abstracto, será un paso hacia la ruptura de esa cosificación de la conciencia humana. Toda relación humana que rompa con será un paso hacia, ¿no? Pero un paso así presupone la intervención activa de la entera personalidad. Entonces, las posibilidades de ampliar la visión del proceso emancipatorio, ¿no? De la visión, no perdiendo la visión de clases de ninguna manera, pero ampliarla a la posibilidad de conectar con otros procesos emancipatorios, creo que está abierta por el texto de Lukács, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido, releer a Lukács de la mano de José Ignacio es realmente algo que nos debe, a menos a mí me parece, nos alienta, ¿no?, a continuar con los esfuerzos, a pesar de las difíciles condiciones y de las amenazas, ¿no? Álvaro fue bastante optimista, en 1910, yo creo que estamos ya en el 14 casi, ¿eh? ¿No? Comenzó hasta el 14 en términos de las amenazas, en fin, pero a pesar de todas las amenazas, ¿no? Creo que sí, creo que textos como este nos alientan a seguir pensando que las posibilidades emancipatorias están presentes también en nuestro mundo contemporáneo. Gracias. Importante llamada a ampliar el tema y la cuestión en debate. Quiero rogar a todos, por favor, que pongan el celular en apagado o sin sonido. Vamos a continuar con la intervención del doctor Rubén Quirós. Él es filósofo, director de diversas revistas indexadas, presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, dirige el grupo de investigación en estudios peruanos y latinoamericanos Pedro Zulem en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le escuchamos con muchísimo entusiasmo y le recibimos con todo cariño. Muy buenas noches con todos y con todas. Gracias, Álvaro, por la presentación. Las desventajas de estar siempre el último en la presentación es que suelen, además, con los niveles y las capas discursivas de semejantes personalidades intelectuales, es que lo han dicho casi todo, ¿no? Entonces uno puede hacer esa justificación para decir muy poco y brevemente también, ¿no? Pero sí me gustaría relacionar esto con la razón por la cual José Ignacio, tan incansable, tan brillante, tan inagotable, ¿no? O sea, yo lo veo escribiendo, publicando, haciendo vida intelectual constantemente. O sea, yo lo veo y me canso yo, ¿no? Y lo he conocido así siempre, totalmente consagrado al conocimiento. Entonces mi pregunta, después de leer el texto, fue ¿por qué ha publicado este texto? O sea, ¿cuál fue la razón con la cual, o por la cual, José Ignacio ha vuelto uno de sus más caros, diría yo, objetos de reflexión, ¿no? Y tengo algunas hipótesis, o más bien o escenarios de respuesta, ¿no? La primera es recordar que José Ignacio fue jesuita. Bueno, de decir que fue jesuita en realidad es una hipérbole, porque no deja de ser jesuita nunca, ¿no?
Y que evidentemente una de las razones por las cuales después José Ignacio en su trayectoria se ha dedicado al pensamiento y fundamentalmente a la educación, ha sido preocuparse por la razón por la cual casi todos a veces nos preguntamos, que se llama el sentido de la vida, o sea, por la cuál es la razón de la existencia en realidad que está aquí en juego constantemente, ¿no? Entonces, yo tengo una respuesta meramente hipotética, que la razón por la cual José Ignacio hace ese circuito de reflexión regresa a un punto en el cual le ha acompañado, incluso con vicisitudes. Él intentó visitar a Lukács o verlo, pero Lukács creo que fallece antes que llegue a Europa, a Hungría, José Ignacio, entonces no pudo conocerlo, digamos, de manera física. Es que José Ignacio intenta responder una de las preguntas más caras sobre la existencia, o sea, de verdad, ¿por qué estamos aquí? Y a través de Lukács hace una explicación, es una clase maestra sumamente pedagógica, por la cual nosotros en el siglo XXI, en 2024, muchas veces nos preguntamos de esta suerte de paranoia mercantilista, de sensación constante de ansiedad respecto a las horas, de esa sensación de cosa que a veces tenemos. La respuesta la he encontrado aquí, José Ignacio. Nosotros muchas veces solemos preguntarnos, claro, y lo saben en una universidad más altamente ingeniería, y es maravilloso que reflexionemos sobre esto. Yo enseñé 3 años aquí, además, en la FIS, o sea, que quiero muchísimo esta universidad. Aquí comenzó mi vida universitaria en esta universidad, entonces estoy contentísimo de estar aquí. Es intentar esta respuesta del objetivo de vivir. Miren lo que sucede. En la explicación que han dado los maestros y lo que José Ignacio ha modelado aquí, es que la forma como hemos convivido, y más a fines del XIX, con un surgimiento de la industrialización, con una apelación a la ciencia como discurso máximo y maximizador en todas las formas de explicación, que excluyó, por supuesto, al arte y demás, y que en el caso más conocido se llamó positivismo, ¿no? Es decir, consagrar el conocimiento a una sola explicación, ¿no? Evidentemente había un contexto por la maquinaria que estaba apareciendo en la modernidad, fundamentalmente por esa estructura industrial, de convertir a las personas en cosas, ¿ya? Es decir, la búsqueda que viene de las revoluciones europeas, en la que somos libres, iguales, solidarios, todos tenemos derechos, se derrumba con la aparición de un sistema hiperindustrializado. O sea, la aspiración ilustrada de querer todos compartir, de querer todos vernos como pares, ¿ya? Se queda en una pretensión, en un anhelo, porque es demolida por una maquinaria industrial que fagocita toda individualidad. Es decir, nos convierte a nosotros no en seres humanos, no en Rumén, José Ignacio, Eduardo, Benjamín, Edilberto, no, sino nos convierte en cosas. Es decir, esta cosificación nos convierte como puntos de engranaje de una gigantesca, enorme, fagocitadora, inmensa, implacable, ¿no? Y aparentemente neutral, maquinaria industrial de la modernidad. Nos vacía de existencia, ¿no? Nos pone al margen de la vida, nos convierte en cuerpos meramente productores, mercantilizados totalmente. Y cuando no somos útiles, ¿qué sucede? Somos expulsados, evidentemente. O sea, nos volvemos inservibles. No en tanto personas, la aspiración del proyecto moderno de construir individuos con ética, etcétera, y nos regresa a un estado primigenio que se agudiza, se convierte además en inexorable y aparentemente inevitable, porque nuestra única forma de justificar nuestra existencia va a ser en tanto seamos útiles a un sistema. Cuando dejamos de ser productores, es decir, mercantilizables, desaparecemos.
Y eso, como saben, es completamente actual. O sea, la vuelta a este texto de Lukács que hace José Ignacio tiene un alto grado de contemporaneidad. No es un ejercicio de reflexión histórica solamente, sino de insertar en el debate de nuevo, en la que por supuesto hace, desglosa, disecciona el pensamiento de Lukács, en particular esta categoría, para ponernos de nuevo a nosotros en el medio de la reflexión sobre la razón por la cual nosotros existimos. Y es seguro, o altamente probable en todo caso, que muchas veces nos hemos sentido como cosas, que nos tratan como cosas, que la relación entre nosotros a veces está despersonalizada, desindividualizada, y somos solamente objetos intercambiables. En todos los niveles, seguro a veces con mucho más marca, mucho más profundidad y mucho más ansiedad en términos laborales. Pero esto invade, ¿no? Incluso organiza el sistema de vida. Los vínculos ya no son humanos, sino son cosificadores. Los vínculos son más bien transaccionales. Soy amigo tuyo, me relaciono contigo en tanto cuánto me puedes dar o cuánto yo puedo ganar. Tuerce la idea del proyecto moderno al punto de casi una distorsión y crea una patologización de las relaciones. Porque yo no te veo como individuo, como persona, sino nos vemos como cosas. Y esto es lo que José Ignacio muestra aquí. O sea, incorpora este debate de comienzos, bueno, del siglo XX, a propósito de una de las teorías, ¿no?, que están mostradas aquí, para confirmarnos, para recordarnos de que la situación se ha agravado, de que se ha intensificado esta concepción de los vínculos humanos como meramente transaccionales, como meramente comerciales, como algoritmos, sin nombre, anónimos. Somos datos nada más o tenemos un precio. Eso somos. José Ignacio, con esto termino, subraya brillante, agudamente, por eso decía, esta contemporaneidad aquí mostrada, señalada, a propósito de Lukács. O sea, Lukács es el pretexto para que José Ignacio inserte en el debate y como filósofo que es, como pensador que es, como haber vivido tanto en la educación y haber dado tanto a la educación peruana, que creo que José Ignacio aquí, ¿no?, confirma su antigua y también irresuelta preocupación de cuál es el sentido de la vida. Es aquí un concierto de metodologías y teorías, pero que intentan responder a la razón principal de vivir y de la existencia. Eso es lo que a mí me ha llamado a esta reflexión y felicito enormemente a mi maestro y amigo José Ignacio, que nos conocemos un montón de años, es mi mentor, ¿no? Entonces es un orgullo, un placer, imagínense ustedes, para alguien que lo quiere tanto además, poder presentar algo de él aquí. Así es que, de verdad, José Ignacio, estoy muy contento por este texto tuyo y que creo que es una fiesta de nuevo del pensamiento, una celebración constante de ese amor al conocimiento que tienes, ese amor al pensar y ese amor a la reflexión. Muchísimas gracias. Plenamente contemporánea la reflexión del día de hoy. Vamos, ya se hicieron las 3 intervenciones, tenemos un tiempo, creo yo, una media horita más, ¿no es cierto? ¿Qué me dices, Edilberto? ¿Tomamos unas preguntas? Bien. Por favor, 3 comentarios o preguntas breves. El que quiera puede hacerlo. Mercedes. Mercedes. Un comentario, por favor, ¿sí? Profesor. Bien, entonces continuamos en este momento con la intervención del autor,
el doctor José Ignacio López Soria, ya lo dije, pero es pertinente desde luego remarcarlo, si hay algún valor de esta institución que se ha tornado permanente por su insistencia en ser el mismo, pues es el doctor José Ignacio López Soria. Lo recibimos con esa fuerza del afecto que le tenemos. Mis primeras palabras, naturalmente, son de agradecimiento, en primer lugar, a la presencia de todos ustedes en esta aula, en este auditorio. Yo sé que a esta hora no es fácil, ¿no? Para aquellos que no vivimos en la uni, venir hasta la uni es un poco difícil, pero aquí estamos, y estamos con gusto en esta institución, y sentimos la acogida de la institución. Quiero agradecer naturalmente a las autoridades de la universidad que han permitido no solamente la realización de este acto, sino la publicación de un texto, y publicar por una universidad de ingeniería, publicar un texto de filosofía no es por lo menos muy frecuente. Entonces esta ruptura de la frecuencia no deja de ser un mérito más del trabajo que no comienza ahora, que hace ya muchísimos años la UNI viene haciendo en el terreno de la cultura, no solamente en el terreno de la ciencia y la tecnología, y muestra de ello, una muestra eximia, por cierto, extraordinaria muestra, es precisamente la reedición, en edición facsimilar, de la revista Amaro, ¿no? Que nos hace recordar viejos tiempos, por cierto. Agradecer naturalmente a las instituciones que dentro de la universidad, la editorial de la UNI, el Centro de Historia, Álvaro Montaño, presidente uno de ellos, con el equipo que trabaja contigo, e igualmente de Hilberto, con el equipo con el que trabajas. Les estoy muy agradecido por este esfuerzo, por publicar este trabajo y hacer convocar esta reunión. Igualmente a los tres amigos comentaristas del libro. Efectivamente, yo creo que ustedes han leído un poco lo esencial del texto, no lo anecdótico de él. En el caso de Benjamín, por ejemplo, me gusta el énfasis que has puesto en esta relación entre lo tratado en el libro y algunos asomos a la ciencia y la tecnología, que efectivamente los tiene, ¿no es cierto? Has insistido además en algo que también es muy importante en el texto y en el trabajo de Lucas en general, desde muy antiguo, no solamente el Lucas premarxista, el Lucas del primer marxismo y el Lucas posterior, que es el concepto de totalidad. O sea, la enorme importancia que da a la totalidad para entender la realidad. La única manera de entender la realidad es entenderla desde la totalidad. No es sumando parcialidades que se llega a la totalidad, sino más bien entendiendo lo singular dentro de lo total. Como la posición de Lucas, que es en definitiva la posición de la dialéctica en el fondo, ¿no? Porque se trata además de una totalidad que es móvil, es una totalidad histórica, no es una totalidad anquilosada en el tiempo, sino procesual, ¿no? Eduardo, también me parece interesante esta anotación que dijiste de cómo Lucas pasa de lo trágico a lo utópico y de lo utópico a la política, ¿no? Entonces una manera de jugar lo utópico es meterse realmente en temas políticos. Y ha subrayado además la importancia de Hegel, así como la importancia que es vital en Lucas de la relación sujeto-objeto y la identidad sujeto-objeto. Y Rubén, en esta aproximación afectiva al tema, ¿no? Más que una apreciación objetiva, es una apreciación afectiva al tema, me parece sumamente interesante que lo haya relacionado además con mi propia biografía, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con el trabajo y la preocupación por este tipo de temas. Y si yo tuviera que preguntar, que tuviera que responder a la pregunta que tú te hacías de por qué meterse en estos temas y por qué me he metido en estos temas, la respuesta es porque yo también estoy buscando al sujeto-objeto idéntico. ¿Cuál es el sujeto-objeto idéntico? Es decir, ¿cuál es el ser o el conjunto de seres humanos
en los cuales se concentran especialmente las contradicciones de la actualidad, pero que no solamente se concentran las contradicciones, sino también la posibilidad de revertir el mundo de las contradicciones. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿En dónde está esa posibilidad objetiva? ¿Cómo convertirla en una posibilidad subjetiva y además transformarla en un proceso y en un movimiento? Ese es el gran... Porque además, tal y como yo lo veo al menos, tal vez en este momento la pregunta por el sujeto-objeto idéntico, es decir, por aquel ser que en su particularidad está resumiendo la totalidad, y que no solamente es víctima de la totalidad, víctima de esa totalidad alienante, sino que además es la posibilidad de revertirla, que encierra en él la posibilidad de revertirla. Creo que es interesante pensar este fenómeno teniendo en cuenta el fenómeno de la globalización. Es decir, tal vez no ya solo los fenómenos nacionales, como veníamos pensándolo, etcétera, tradicionalmente, sino comenzar a pensarlo en términos mucho más globales y, por lo tanto, hay que ver cuáles son esos sujetos, no necesariamente uno, cuál es el sector social que es el sujeto, que desde el cual se puede percibir cómo es la víctima de la globalización, pero además la posibilidad de reversión de esa globalización, de ese tipo, no necesariamente de la globalización, sino de esa forma de la globalización, ¿no es cierto? Eso es lo que me preocupa, es decir, en dónde encontrar esos sujetos históricos. De repente no es un sujeto histórico, sino sujetos históricos en general. Y eso es lo que me lleva a seguir pensando estos temas, no solamente ofreciendo esta posibilidad de revisión del trabajo de Lucas y repensar el trabajo de Lucas de entonces, de los años 20, sino que hay un Lucas posterior, como es sabido. Un Lucas posterior del que se conoce bastante su trabajo relacionado con la estética, todas sus cantidad de libros que ha escrito sobre temas de literatura, temas estéticos en general, de teoría del arte, ¿no? En general. Pero hay un Lucas de después de eso, y el Lucas de después de esto es un Lucas que produce nada menos que 9 libros sobre ontología, nada menos, sobre la teoría del ser, ¿qué es el ser? Y esos 9 libros he comenzado a trabajarlos, espero comenzar a producir algunas aproximaciones, un poco para suscitar la gana de leerlo, ¿no? Son libros no fáciles de leer, pero se pueden de alguna manera acercar a ellos, y en esos libros Lucas lo que hace, no me voy a referir no voy a hacer una exposición sobre ellos, pero lo que quiero decir es que está igualmente, ahora le ha puesto como título a todos ellos ontología, pero la ontología del ser social, es decir, en qué consiste la realidad del ser social, ¿no? Partiendo de estas categorías de las que en la que ustedes han insistido, la categoría de totalidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste entonces esta ontología del ser social? ¿En qué consiste ser social actualmente, en la actualidad? Entonces, es una reflexión que estoy haciendo y espero entregar los primeros resultados, pero todavía en una buena cantidad de meses, ni siquiera semanas, sino en una buena cantidad de meses, pues son muchos volúmenes y no es de una lectura fácil. Bien, muchas gracias por la presencia de todas y todos ustedes en este evento, y esto evidentemente creo que debería animarnos no solamente a mí, sino animarnos a todos a que seguir pensando es posible y necesario. Muchas gracias. Nada mejor. El doctor López Soria nos anuncia, y estaremos a la espera, por supuesto, una nueva reflexión sobre la ontología, y quien está dispuesto a comenzar una reflexión sobre la ontología es que tiene muchos más años para lucharla. Entonces, qué bueno, esa es la mejor noticia de la noche. En buena hora. Yo quiero invitar a Edilberto que, por favor, diga unas palabras. Por favor, Edilberto. A ver, por favor. Muchísimas gracias. Yo alguna vez le decía a Jairo, nuestro asistente, asesor, apoyo en el Centro de Historia, que en la vivencia del Centro de Historia en estos años, 3 años,
hemos tenido varios diplomados, y yo diría que escucharlos a ustedes, le diría a Jairo, mira Jairo, hemos asistido, hemos hecho un curso, un diplomado en 2 horas. Me siento así, por lo aprendido, por lo recogido de las intervenciones, de las reflexiones, de las precisiones y las impresiones en cada caso. Y me hace recordar, me invita a recordar cuando estudiaba de la vida de los ingenieros y la ingeniería, y a recordar los escenarios de aquellos años y la reflexión que tuve sobre la globalización. Y sentía que ha habido varias globalizaciones. Sentía e interpreté lo que escribía Mariátegui sobre la influencia de la Revolución Rusa. Cuando leí primera vez a Mariátegui, no entendía cómo es que la Revolución Rusa pudo influir en Lima. La verdad que no entendía, quinto de media, quinto de secundaria. Pero después, cuando vi página por página los periódicos, encontré algo, que los limeños de la época leían en los periódicos, 2 o 3 periódicos, el día a día de la Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque llegaban notas vía el cable. El papel del cable hizo que los limeños de la época y los ciudadanos del Cusco, donde había el sol del Cusco, Arequipa, el deber, Arequipa y el pueblo y la industria de Trujillo. Ellos, citadinos, no eran muchísimos, por supuesto, los pocos, pero vivían el día a día de la Revolución de Octubre, por las notas de los cables, vivían algo así como el CNN que ahora vemos, más o menos por esa época. Y cuando se habla de que lo contemporáneo nos hace retornar a 1920, me hace recordar pues eso, ¿no? Que hubo globalización para los que vivieron ese tiempo. Ahora nosotros diríamos, ¿cómo viviríamos sin celular? Diríamos, ¿no? No, porque vivimos con el celular. Pero ellos dirían, ¿cómo vivirían los antecesores sin el cable? O sea, esta vivencia cada cierto tiempo en realidad se repite por ciclos y la tecnología está como telón de fondo ahí. Y se habló, por supuesto, acá en la última intervención habló sobre el significado que tuvo este aparatoso desarrollo de la industria, ¿no? Y que involucra, ¿no?, la visión de la persona como cosas. Todo eso empecé a reflexionar y ameritará que esta reflexión se traduzca también en artículo. Ahora que estamos con la moda de hacer artículos, si no tenemos puntos y todo eso. La verdad les agradezco muchísimo y agradezco al auditorio, porque sin el auditorio no hay diálogo. Con el auditorio y con la presencia de la juventud y la veteranía, la experiencia, ¿no?, y la vivencia, de verdad se hace rico esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los asistentes. Muchísimas gracias.